Bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Ya está en nuestros estudios el embajador argentino en Washington, Martín Lustó. Con él vamos a hablar de muchas cosas. Política exterior, la política nacional, la realidad social, su proyecto político, la economía. Vamos a estar escuchándolos a dos senadores, el senador Juan Manuel Abal Medina del Frente para la Victoria, la senadora Laura Machado de la Unión Cívica Radical, a propósito de todo este debate ahora que se ha generado con el tema de ganancias, y también vamos a estar con el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, uno de los gobernadores de peso, es decir, protagonistas de este momento difícil, no solamente del gobierno, sino también de la Argentina. Y en la reflexión primaria quiero llamar la atención sobre esto que ha pasado, en realidad que está pasando. Porque todo este episodio del impuesto a las ganancias al mínimo no imponible, que es obviamente un impuesto injusto para una gran cantidad de trabajadores, así como está planteado hoy día, ha expuesto las inconsistencias de prácticamente toda la dirigencia política argentina con responsabilidad. Y uno espera que a partir de esto todos aprendan, porque cuando esto pasa, quien sufre es la gente. Veamos si no. Empezando por el gobierno. El gobierno, Mauricio Macri, el presidente Mauricio Macri, habría prometido en su campaña que los trabajadores no iban a pagar más impuestos a las ganancias. Lo dijo claramente, con todas las letras. Hoy Marcos Peña trató de aclararlo y oscureció. Lo dijo. No lo dijo en 4 años, lo dijo. La gente cuando entiende esto dice que entiende, lo va a hacer ahora. El gobierno viene con esta promesa y además comete un error de gestión al enviar este proyecto desenganchado del presupuesto, porque seguramente en el contexto del presupuesto hubiera generado otro tipo de discusión. Esto por parte del gobierno. Una parte significativa de la oposición, del Frente Renovador de Massa, y también una parte del Frente para la Victoria, no todo, pero una parte del Frente para la Victoria, el kirchnerismo duro, encabezado por Kicillof, se sube a esto. Marcando primero por parte del Frente para la Victoria una contradicción también flagrante, porque durante el tiempo que fue gobierno, el otro día lo escuchamos aquí, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fustigaba a los trabajadores que reclamaban esto mismo que están reclamando hoy. Y los trataba de egoístas, no solidarios, y otros descalificativos de los que usaba la expresidenta. Y por supuesto ahí estaba lo de Kicillof, que fue el ministro de Economía que obviamente apoyó a la presidenta en esta descalificación, que se subió a esto e hizo subir a parte del Frente Renovador, no solamente con una contradicción, sino con una flagrante equivocación en cuanto a su costo fiscal. Había dicho que iba a tener un costo fiscal de 100.000 millones y después dijo, perdón, Fede Ratas, dijo es 140.000 millones. Esa persona fue ministro de Economía de la Argentina. Y también, obviamente, Massa, que se subió sobre esto sin haber hecho una evaluación real del costo. Abajo está la gente. Y después estuvo esto dando vueltas porque, como obviamente, y esto ocurre en la política, siempre el sector, los sectores enfrentados, muchos quieren que al que está en el poder le vaya mal. Había gente del Cambiemos que quería que le fuera mal a Cristina y ahora hay gente del kirchnerismo que quiere que le vaya mal a Macri. Son actitudes ambas irresponsables, porque cuando le va mal a un gobierno y le va muy mal, le va mal a la gente. Como consecuencia estuvo a punto de votarse este proyecto que generó alertas de muchos gobernadores que dijeron esto nos complica. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. En el medio están los trabajadores, que reclaman con absoluta justicia esta injusticia de este impuesto tan mal plasmado, en cuanto a sus escalas, en cuanto a su distribución, en cuanto a sus parches, que exigiría por parte de la dirigencia política un trato de otra responsabilidad. Porque cuando marco esto, de lo que uno dijo cuando estaba en el poder y dice ahora que no está, y lo que dijo el otro que no estaba en el poder y ahora dice de algo distinto, está marcando la dificultad de solucionar este tema. Entonces, ¿qué es lo que uno espera a partir de este episodio? Uno espera un aprendizaje de la dirigencia política, lo espera de la ciudadanía. No para
abdicar sobre legítimas aspiraciones de ser gobierno. Quien entra en política quiere llegar a ser poder, y es lógico. Sino para decir, miren, actuemos con inteligencia, porque este problema, así como está, si no lo soluciona este gobierno, nos va a quedar al que venga con la misma dimensión problemática de lo que está pasando ahora. Sin duda que esto es uno de los temas que dejan la enseñanza de decir, miren, si no acordamos todos una solución lógica, factible, extendida en el tiempo, duradera, gobierne quien gobernare, no va a haber solución. Y los trabajadores seguirán siendo las víctimas de todo esto. Porque obviamente los costos políticos, uno dirá, bueno, no lo voto a fulano, lo voto a perengano y demás. La vida de ese fulano y perengano no cambia. La que sufre es la vida de quien es ciudadano. Yo espero que esto sirva de aprendizaje para la dirigencia política de este momento tan difícil de la Argentina. Espero que sirva de aprendizaje para que se den cuenta que la especulación ventajera hoy no da resultado porque mañana el problema se le presenta al que hoy cree que no lo va a tener y sin acuerdo no lo soluciona. Esto es parte de esta estructura, diríamos, nefasta que se ha gestado durante estos años, en las cuales el kirchnerismo, por supuesto, tuvo muchísima responsabilidad, pero que exige esta actitud de grandeza en pos de encontrar soluciones que hoy, como usted ve, si no salen a partir de un acuerdo, no salen. Y hay una cosa muy importante para tener en cuenta, que hace a la gobernabilidad. La historia de la Argentina demuestra que cuando un gobierno termina traumáticamente, el sufrimiento es de la gente. Esto es claro. No hace falta ejemplificar mucho más. Cuando Alfonsín terminó mal, Alfonsín se fue a su casa y pagó el costo político, tal vez lo digo. Quien sufrió fue la gente. Lo mismo con la alianza. Necesitamos que los gobiernos terminen bien, gobierne quien gobernare, para que a la gente le vaya bien. Como todavía estamos con esta impronta, como todavía existe quien quiere pensar, porque también existía con Cristina, quien decía que se vaya, y todos decíamos, nosotros desde aquí decíamos, la podemos criticar mucho, pero necesitamos que termine el gobierno como corresponde. Es importante que este gobierno termine como corresponde. Por la necesidad que tiene la gente de no verse expuesta a hecatombes que destruyen sus vidas. Embajador Lustó, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se ve la Argentina desde Washington? Con la ventaja y la desventaja que tiene la perspectiva, ¿no? La distancia le quita a uno conocimiento de lo que está ocurriendo cotidianamente, del contacto con la gente, con analistas de distinto tipo, con aquellos que están empresarios, con medios, y le da la ventaja de poder mirar con un poquito más de prescindencia ciertos procesos que llaman muchísimo la atención. Recién acabas de describir uno y le permite a uno reflexionar sobre la gravedad y diría mirarlo como un proceso mucho más largo. Porque recién cuando vos hablabas de lo que se promete en campaña y lo que no se hace cuando se es gobierno y después se vuelve a prometer en campaña cuando uno es en oposición, y la referencia obligada es el teorema de Baglini. Yo diría que el teorema de Baglini, cuando uno lo mira 30 años después o 27 años después, estaba referenciado a promesas o a diferencias mucho más acotadas que esta. Y hoy estamos discutiendo en extremos. Yo siempre creo que la verdadera discusión es sobre matices. Cuando se discuten sobre cosas extremas, en el fondo no se está discutiendo nada. Y creo que acá radica uno de los problemas más profundos que tiene nuestro sistema político y que tiene que ver con esto, que es evidente que el impuesto a las ganancias, primero es evidente que los eslóganes no sirven para nada. Yo me he cansado de decir en la campaña de UNEN y varias veces cuando me han entrevistado como economista, que esto de que
el salario no debería tener un impuesto, es una ridiculez, porque si alguien gana 500.000 pesos de salario, que no tiene que pagar impuestos a las ganancias. El problema es dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde es que se va graduando? A partir de qué valor se empieza a pagar y cuánto, y cómo eso va creciendo a medida que uno tiene muchos más ingresos. Entonces ese es el primer punto. El impuesto a las ganancias es un impuesto muy importante. El segundo punto es que es obvio que hace mucho que tenemos un problema con el impuesto a las ganancias. El problema principal radica, hay otros, en que la inflación ha distorsionado a través del tiempo el verdadero significado del impuesto a las ganancias. Para que se entienda fácil, yo gano 25.000 pesos y renegocio un aumento del 20% de mi sueldo, y entonces paso a ganar 30.000 pesos. Pero lo que ocurrió es que los bienes y productos, la inflación fue de 40%, aquello que antes me costaba 25.000 pesos y que yo tenía el suficiente ingreso para comprar, ahora yo tengo 30.000, pero lo que tengo que comprar vale 35.000. Entonces no me alcanza. La pregunta es, ¿tengo más o tengo menos ganancias? La respuesta, en realidad, ganancias tengo menos, reales. Es decir, tengo menos capacidad de compra. Y sin embargo, producto de cómo estaba calibrado el impuesto a las ganancias y que no se toca, lo que ocurre es que pago más. Es decir, gano menos y pago más. Eso acumulado 8 años es un desastre. Entonces hay que corregirlo. No se puede corregir todo de golpe. Pero cuando uno ve que este es un impuesto, uno de los dos pilares principales del sistema tributario, un impuesto que se coparticipa, un impuesto redistributivo, y la manera de discutir es esta, tenemos un problema medular con cómo está funcionando el sistema. ¿Se ve eso mejor desde afuera? Digo porque usted tiene aspiraciones políticas, su vida política no termina con esta embajada en Washington. ¿Se ve así? Porque es muy importante lo que esto genera de en adelante para ver qué dirigencia política va a tener la Argentina, sí, ¿no? Y se ve en otras dimensiones esto de estar discutiendo internamente sin mirar bien hacia dónde vamos. Yo creo que, por ejemplo, un elemento fundamental para restabilizar eso es que exista la posibilidad de alternancia real, asidua, no 12 años uno, 12 años otros, entre espacios que permanezcan a través del tiempo, no que sea un espacio que está un día y después desaparece. ¿Por qué digo esto? Porque el nivel de irresponsabilidad crece en las propuestas, crece si uno dice, a mí no me interesa nunca gobernar. Entonces puedo decir cualquier cosa. A mí me ha tocado presentar un proyecto de ganancias en el Congreso y éramos muy responsables, y del otro lado estaba el kirchnerismo, con cuál era el impacto que tenía fiscalmente para el gobierno, porque después iba a haber otra administración que tenía que lidiar con eso. Entonces yo creo que si el sistema tuviera, para ponerlo de alguna manera, tal como lo tenemos hoy, un peronismo en algún momento que evoluciona hacia cierto lugar y está consolidado, y del otro lado Cambiemos consolidado, Cambiemos, que es un espacio más amplio que el PRO, y eso fuera nuestro sistema futuro, y tuviéramos 4 años y 4 años y 4 años y 4 años, yo creo que no ocurrirían este tipo de discusiones. Ahora, para eso hace falta que el peronismo termine de hacer su proceso y que Cambiemos sea Cambiemos, que se abra, porque hay más matices. Lo voy a poner de otra manera. La ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados. Tiene es decir, es 1.500 veces más chica que la provincia de Buenos Aires. Tiene 1/5 de los habitantes que la provincia de Buenos Aires y tiene el doble de presupuesto por habitante. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desafío, la magnitud, es mucho más chica. Entonces no se necesita el concurso de otras opiniones, probablemente. Cuando uno va a la provincia de Buenos Aires, ya uno dice, a ver, tengo que escuchar más, tengo que trabajar más con otros. Cuando uno va a la Nación, y además en una organización federal, con 24 gobernadores, esto es mucho, pero mucho más importante. Si eso no lo tenemos, y ahí yo coincido con Emilio Monzó, la calidad de la respuesta que tenemos y la calidad del diagnóstico y la calidad de implementación es mucho peor. A mí lo que me preocupa es que Emilio está expresando algo que no ocurre, y a mí me ha pasado, lo vi en el año de elección y lo vuelvo a ver ahora, por ejemplo, en la ciudad no hay voluntad de hacer Cambiemos, porque no hay voluntad de que se puedan dirimir diferencias. Sí. Tenemos una mosca molestísima, tan grande que debe tener un micrófono. Efectivamente, nos está perturbando los dos. Así que es muy importante esto. El diagnóstico entonces del peronismo y de Cambiemos. Martín Lustó fue además miembro del gobierno de Cristina durante un tiempo, viene de ahí, así que tiene conocimiento interno. Hoy, ¿cómo está uno y cómo está otro? El peronismo todavía, como en todo proceso de derrota, está digiriendo eso. Y a medida que transcurra el tiempo y vayan rumiando, emergirá producto de la voluntad popular algún liderazgo. En el caso de Cambiemos, hay un líder de Cambiemos, hay un presidente de la Nación. Yo creo que el legado más importante que puede tener la administración del presidente Macri, sean 4 años, 8 años, es dejar este Cambiemos que recién señalaba. Pero para eso necesita ampliarse. A veces veo que esos
si uno quiere ver evidencia de que eso ocurre, cuesta encontrarla. Nosotros, con ECO en la ciudad, hicimos una campaña sobre cuáles son nuestras convicciones, cuáles son nuestras prioridades de gestión, cuáles son nuestros valores. La hicimos afuera de Cambiemos porque el PRO no quiso que existiera Cambiemos en la ciudad. Por eso puso una fecha muy adelantada de elecciones en donde no existía todavía ni el Congreso de Gualeguaychú. Ahora, veo que este año ya empiezo a recibir otra vez lo mismo, que es, no queremos discutir adentro, no queremos. Es decir, parece que Cambiemos a nivel nacional puede existir, pero a Rodríguez Larreta en la ciudad no le interesa. Interesante esto. ¿Cómo se ve la economía? Es decir, el gobierno el año económicamente ha sido malo. El gobierno además arregló por el problema de los holdouts, arregló el problema del cepo, esperó inversiones que no llegaron. Otra vez desde Washington. ¿Se ven esas inversiones viniendo a la Argentina? ¿Hay ese interés del cual el gobierno habla? Yo creo que tiene mucho que ver con la primera pregunta. Empresas estadounidenses anunciaron, y lo tienen que anunciar porque la mayoría cotizan en bolsa, ante el ente regulador del mercado de valores en Estados Unidos, ha anunciado $13.000 millones de inversiones. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros cuando discutimos con poca perspectiva y de manera muy autorreferencial? Las inversiones no llegan a un país porque ese país se compara con el pasado. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un presente muy malo y estoy afuera del mapa de inversiones, corregir esa situación me pone a mí en el mapa. Pero los inversores eligen en función de la comparación entre países. Y ahí a mí me parece que una de las cosas principales que no solo es del gobierno, creo que esto es un problema más extenso en el tiempo, que es Argentina necesita encontrar un propósito y necesita comprometerse. Un propósito. En cada una de las áreas. Si uno pregunta a través de los 33 años de democracia, ¿cuál es el propósito del Ministerio de Salud? ¿Hacia dónde está caminando? ¿Cuál es el propósito del Ministerio de Educación? ¿Hacia dónde está caminando? ¿Cuál es el propósito de las distintas versiones del Ministerio de Obras Públicas? ¿Cuál es el propósito del Ministerio de Defensa? Es decir, ¿qué está construyendo la Argentina desde las instituciones que construyen política pública extendido en el tiempo? Y cuesta encontrar. Lo que uno encuentra son eslóganes. Cosas donde todo el mundo tiene que estar. Tenemos que mejorar la educación. ¿Pero qué significa? Y me parece que para atraer inversiones, no solo para atraer inversiones, sino inclusive para enamorar domésticamente, lo que uno necesita es marcar el futuro. Y el único que puede marcar el futuro donde todos nos encontramos es el Estado. ¿Hoy el Estado cumple con ese rol? ¿Cumple con esa expectativa de la Argentina? Para mí, hoy si tuviera que elegir cuál es la discusión que el sistema político no está teniendo sobre la Argentina, es el Estado. Pensemos que hoy el Estado es la mitad de la economía aproximadamente, que pierde productividad hace mucho tiempo, quiere decir que pierde productividad. Hoy el Estado tiene por cada uno de los habitantes de la Argentina 3 veces más capacidad de compra, es decir, de brindar bienes y servicios que hace 25 años. La pregunta es, ¿nosotros recibimos 3 veces más seguridad, más salud, más educación, más infraestructura, más justicia, mejor ambiente? La respuesta es no. Y en lugar de empezar a discutir cuál es el propósito de nuestro Estado, no puede ser un ente que recauda y recauda con mecanismos distorsivos y mal y gasta. Eso no tiene un propósito. Y yo creo que eso se siente, es la degradación de nuestra vida en sociedad. Creo que Felipe González dice que la política es el arte de gobernar el espacio que compartimos. El espacio más grande que compartimos todos los argentinos se llama Estado. Y no estamos discutiendo cómo lo gobernamos. Frente a esto, desde el punto de vista puntual, ¿no? Si tuviera Martín Lustó, economista, que decir cómo ve el planteo económico que el gobierno ha hecho en este primer año de gestión, ¿qué diría? Lo primero que hay que decir, y a veces creo que no se subraya lo suficiente otra vez por motivos políticos, es lo difícil que es la herencia. Donde se conjugan dos cosas. Una es la situación objetiva. La situación objetiva, describámosla como un triángulo de las Bermudas, donde uno tiene inflación en un vértice y precios atrasados, dólar y tarifas. Por otro lado, tiene déficit fiscal galopante y por otro lado, tiene una economía que hace 5 años que no crece y que no genera empleo. Y cualquiera de esas cosas que uno quiere tocar afecta a la otra. Es decir, si yo digo, bueno, voy a incentivar que la economía crezca en el consumo, voy a tener más déficit. Si para que crezca voy a trazar el dólar, tengo un problema de precio relativo. Si para que crezca no voy a cobrar la energía lo que vale, tengo un problema. Entonces, cada una de estas cosas tiene un problema con el otro. Entonces, es un desafío extremadamente complejo. Por el otro lado, también es cierto que ese desafío complejo, por suerte, porque vos lo describas al principio,
tiene un punto de partida desde el punto de vista social, que es que evitamos una crisis. Es decir, la Argentina, producto de haber tenido elecciones justo a tiempo, evitó una crisis mayor. Las crisis en Argentina son el principal elemento que ha degradado y destruido la distribución de ingresos, la confianza en el sistema, todo, con lo cual es muy bueno haberla evitado, pero también es cierto que es menos evidente lo que estaba pasando. Sí, así es. No es y el entonces 2001, la propensión claro. a aceptar que uno está en un momento Claro. de restricciones muy grandes es distinta. El 2001 es que queda como eso no fue una crisis, fue una catástrofe. Exacto. ¿No? Después uno puede tener diferencias en la sucesión de eventos, en el énfasis, en las prioridades, como nosotros las hemos discutido en la ciudad. Yo creo que haría bien poder discutirlas abiertamente. También creo que hay que estar en los zapatos del que toma decisiones, porque hay una enorme diferencia entre analizar una decisión una vez que se tomó, donde todo es dato, lo que pasó, ¿no? Y otra cosa es tomar, en el momento en que se toma, donde todo es signo de interrogación. Entonces hay que estar en los zapatos del que toma decisiones. También es importante que el que está en el proceso de toma de decisiones y le tocó, por la voluntad del presidente, por las urnas, tomar la decisión, sea capaz de abrirse y consultar. Yo me he cansado de decir durante la campaña, y lo sigo creyendo, y creo que ahora tenemos evidencia muy clara de eso. Hay gente que decía, bueno, pero el argumento, por ejemplo, del PRO en la ciudad era que las cosas funcionan mejor cuando uno tiene un jefe de gobierno y un presidente del mismo signo. Yo no creo eso. Digo, tuvimos a Menem y Grosso y tuvimos a Ibarra y Kirchner y no funcionaban bien las cosas, pero que el jefe de gobierno, que es uno de los 24 gobernadores, que tiene mucha presencia, no hable sobre ciertas cosas nacionales, hace que se pierda peso y calidad en el proceso de toma de decisiones, porque antes estaba Cristina y hablaba Macri. Ahora eso no lo vemos. Entonces yo creo que las distintas miradas, cuando son con buena intención, cuando son con ánimo de contribución y con responsabilidad, mejora nuestro proceso. Por eso creo que Cambiemos se tiene que constituir en todos lados, pero además de constituirse en todos lados, se tiene que constituir de verdad. Es decir, que haya voces distintas. Y las voces, esto es lo último que voy a decir al respecto, las voces no es que se reclama, yo quiero tener voz y voto en el proceso. Hay que ganársela porque uno tiene capacidad técnica, hay que ganársela porque uno sirve para comunicar, o hay que ganársela porque uno tiene votos. Si no, no se puede reclamar porque sí tener una voz. El 2017, ¿qué perspectiva da? Digamos, al margen de lo que significa lo electoral, está lo económico. ¿Qué perspectiva después de lo que ha sido este año? Yo tengo una definición de crecimiento que diría que es de ex economista. Yo digo que la economía crece y casi parece tautológico, cuando la gente siente que crece. Si no, la economía, el crecimiento es una anomalía estadística. Exacto. ¿Qué quiere decir que la gente siente que crece? Que tiene perspectiva de estar mejor. Y eso se ve claramente cuando Argentina venía en la Gran Depresión del 98 al 2002. ¿Qué pasaba? Primero alguien decía, conozco a alguien que perdió el trabajo. Después era alguien más cercano perdió el trabajo. Un amigo perdió el trabajo, mi hermano perdió el trabajo. Lo que siente la gente es que las cosas van mal. Cuando la economía crece y empieza a ocurrir lo contrario, la gente está bien, está tranquila, empieza a gastar, sabe que puede pensar a futuro. ¿Qué creo? Que producto de la falta de propósito, uno puede encontrar incentivos o sectores donde algo va a crecer. El campo, o la obra pública, o si hay atraso del tipo de cambio e incentivos sobre ciertas cosas, alivio fiscal por el impuesto a las ganancias, va a haber más consumo. La pregunta es, ¿Argentina está encontrando motores sistemáticos, perdurables de crecimiento? Mi respuesta es que no, porque no estamos discutiendo las cosas de fondo. Se percibe claramente cuando se habla, esto es la percepción, lo conceptual, cuando se habla con quienes económicamente hoy toman decisiones. Esto se percibe en cuanto a esto de una Argentina sin propósito, sin rumbo y por lo tanto imprevisible. Yo creo que en algunos casos se percibe, recordemos cuando uno habla de decisores, hay decisores en todos los rubros, no es solo el gobierno. También es cierto que, por eso para mí es importante el diálogo y la apertura, nos tenemos que poder dar el lujo de discutir esas cosas. Muchos de los ministros, muchos de los funcionarios están abrumados lidiando con la herencia, ordenamiento de cosas y con la emergencia, es decir, con lo urgente. Y hay que darse un espacio para discutir esto. Probablemente el camino hacia el 2017 sea un buen ámbito, dado que hay un test electoral, sea un buen ámbito para decir, a ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Va a ser candidato? Es una cuestión que tenemos que decidir. La gente se ríe cuando digo esto. ECO realmente es una mesa muy democrática, donde nos sentamos desde el primer día, todos sabemos que para construir el colectivo tenemos que hacer un esfuerzo y lo tenemos que decidir entre todos. Y las consideraciones son si hay que privilegiar como
por el proyecto de construir un espacio que tenga vocación de transformación, de crear otro tipo de ciudad, si es mejor lo electoral o si es mejor lo que cada uno de nosotros está mejorando producto de lo que hace. Es una decisión colectiva que requiere calibrarlo bien, y como en esa mesa cada uno de nosotros está dispuesto a hacer el sacrificio que haga falta en cualquier lugar para construir el colectivo y llevar adelante lo que queremos. El minuto final. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, impacto para la Argentina o al margen del mundo. Yo creo que no hay impacto directo para la Argentina, el impacto es indirecto. El impacto que una presidencia de Donald Trump pueda tener en el mundo es el impacto que va a recibir la Argentina. Entonces, si ya lo estamos viendo, si hay suba de tasas, un país que está sediento de financiación tiene un inconveniente más grande. Si hay suba de dólar, generalmente eso trae caída de los commodities y pasa lo mismo. Si se cierra el comercio, pasa lo mismo con los commodities. Argentina depende fiscalmente de eso. No hay impacto indirecto, no hay impacto directo, y para mí eso es una buena noticia porque uno tiene una hoja de ruta que no arranca con obstáculos. Pensemos que Argentina es el país más alejado de la región de todo el hemisferio de Estados Unidos. No tiene frontera. Argentina tiene 240.000 compatriotas que están viviendo en Estados Unidos que se han ido porque los expulsó el terrorismo de Estado, las crisis económicas, porque no pudieron desarrollarse acá en su enorme mayoría o en un volumen mucho más importante que otros países, no son necesitados. Entonces son otro tipo de inmigrante que le va muy bien, se destaca realmente. Yo he recorrido bastante Estados Unidos, me encuentro con argentinos exitosos por todos lados. Entonces no tiene el problema que tiene Sí, el del México, Salvador, México, por supuesto, sí. Y por otro lado, inclusive en un mundo que yo no creo que hay un neoaislacionismo, pero creo que hay los sistemas políticos están teniendo problemas para lidiar con demandas de la gente que son muy inmediatas y que requieren respuestas más complejas. Pero sí va a haber más bilateralidad y no ámbitos donde participen todos, sino algunos. Y la verdad que si eso implica en algunos casos más restricciones o es más trabajoso trabajar lo comercial, Argentina parte de un comercio con Estados Unidos estancado por 10 años que recién este año aumentó 13% sus exportaciones. Cuando uno suma lo que exporta Argentina y lo que importa de Estados Unidos, eso es igual a todo lo que exporta Perú a Estados Unidos. Entonces nuestro punto de partida es tan bajo que la verdad es que inclusive si el mundo se torna más complejo, tenemos un enorme camino por crecer. Embajador Lustó, muchas gracias. Un placer. Cuando volvamos, están los senadores Abal Medina Machado para contarnos cómo sigue esta discusión de este tema crucial, la modificación del impuesto al mínimo no imponible a los salarios. Todas las inmobiliarias no son iguales. Adrián Mercado es la primera y única empresa inmobiliaria del país con normas ISO 9001 en todas sus divisiones. Adrián Mercado, calidad certificada internacionalmente. Ya se sabe, Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. London Supply Group, desde 1942, generando trabajo, innovando servicios, forjando el futuro de nuestro país. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Latin Marketing and Trade, especialistas en acciones integradas de marketing. Clo-Clo, un lugar de encuentro, un servicio de excelencia. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Cienza Argentina, la salud es nuestro compromiso. En estas fiestas, encontrar el mejor regalo es mucho más fácil, porque está en Garbarino. Por ejemplo, TV LED 43 pulgadas LG, en 12 cuotas sin interés de 1.208 pesos con 25. En Garbarino, pensamos en vos. Criadores, para los que más saben de perros.